Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con un gran amigo, el pastor Reddy Pérez, que nos acompaña para este programa donde vamos a hablar de, seguir hablando de la armadura del creyente. Amén. Todavía no hemos visto nada, sino que la imagen general de lo que es este concepto, que es muy importante. Si viene después los estudios más académicos de por qué la coraza, la lanza, la espada, todo esto. Pero antes de llegar ahí, sí es tan importante entender el concepto general. Porque Dios da una armadura primero, pues porque hay un enemigo. Claro, claro. Entonces, no negamos el enemigo, pero tenemos que aprender a saber tratar con el enemigo. Amén. Y cuál debe de ser nuestra respuesta a este enemigo, que yo creo que la mayoría todavía de la gente en la iglesia no sabe qué hacer con un demonio. Se huye, se queja, se intimida. Sí. Otros creen lo que se les dice. Entonces, todo eso se necesita realmente modificar y empezar a aprender a vivir en las condiciones en las cuales estamos en esta temporada, vamos a decir, divina, esta dispensación, claro, ¿no? Claro. Porque finalmente estamos en la gracia, tenemos el Espíritu Santo, hablamos con Dios como queremos porque la sala del trono de la gracia está abierta, tenemos los dones espirituales. ¿Qué más querido? Damos frutos, estamos en la mejor época. Amén. La verdad, gloria a Dios por haber nacido en este siglo XX y los que nacen en el XXI. Ese es el mejor momento para vivir. Amén. ¿No? Y aquí es el mejor lugar para vivir. Gloria a Dios. Amén. Imagínate que estarías en la opresión de Corea del Norte, de Irán, de estas naciones que oprimen tanto al enemigo, al creyente. ¿No? Nosotros vivimos en total libertad. Una libertad. ¿No? Y podemos prosperar y vivir en paz. Amén. Gozosos. Así es. Wow. ¿Qué más queremos? No, pues después de eso, si no somos privilegiados, no sé qué es. Volviendo al tema, qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que siguen aquí en sintonía. Estamos apenas en la introducción, realmente podemos estar aquí mucho tiempo. Pero ahora sí, vamos a los detalles de lo que es esta armadura. Vamos a entrar, no sin antes comentar un punto bien interesante. Me pasó en alguna ocasión que fui invitado a una reunión, a un congreso. Y recuerdo que estaba yo sentado en la parte del frente, ¿no? Y comenzó la reunión, empezó la oración. Y entonces me acuerdo muy bien que estaba un joven, estaba ahí al frente y entonces el pastor le dijo al joven, me acuerdo que le dijo, oye, por favor, checa muy bien el atril del piano, checa que esté bien, porque yo no lo veo bien de aquí. Y este muchacho no le hizo caso al pastor, lo ignoró. Y él comenzó a tocar y empezó la alabanza y de repente aquello se cayó. El piano se cayó con todo y la base. Wow. Y ¿sabes cuál fue la reacción del muchacho? La reacción del joven fue, hermanos, pónganse de pie. Vamos a hacer guerra espiritual porque Satanás está aquí atacando y está presente y el pastor se levantó enojadísimo. Sí, claro. Y le dijo, no responsabilices al diablo de algo que tú no quisiste aceptar. Sí. Yo te dije que acomodaras eso y no quisiste acomodarlo porque yo desde aquí lo vi que estaba mal. Y eso es lo que está pasando. Se responsabiliza al diablo de todo. Sí. ¿No? De todo lo que está ocurriendo. Y no descartamos que en muchas cosas tenga cierta actividad, pero no podemos estar todo el tiempo echándole la culpa de todo. Entonces, creo que como creyentes nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad, de los responsables que somos, de las verdades, de los misterios, de la revelación, de las armas que Dios nos ha dado, de toda la riqueza que nos ha dado.
y que nosotros no hemos sido responsables, Ujú. ¿no? Y que al no tomar nuestra posición firme, entonces buscamos nosotros a quién echar la culpa. Es menospreciar muchas cosas, ¿no? Así es. La obra de la cruz y todo Sí, esto, sí, entre otras, ¿no? sí, Porque sí, debemos de ser responsables. La Biblia es bien clara. Digo, tenemos, porque mucha gente ha caído en, ¿sabes? Voy a pedir perdón. Primero ya Dios te perdonó, sí, pero lo que Dios espera es arrepentimiento, así es. no remordimiento. Ujú, ujú. Y el mundo, la iglesia, ha caído mucho en esto. Ay, perdón. Sí, sí, Pero ¿qué vas a hacer al respecto? sí, ¿No? sí. Y en el caso, bueno, de este joven, obviamente, pues también hay un problema, tal vez de rebeldía. Hay una orden de su autoridad. Y no No obedece. atiende. Entonces hay una consecuencia, Sí. Y obviamente. después, para justificar, al primero que agarró por ahí fue al diablo, Sí. ¿no? Echarle la culpa al diablo. En realidad no es así. Entonces vamos a entrar a lo que es la armadura como tal. Sí. Y dice en el versículo número 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Otra vez nos habla de estar firmes. Y comienza el 14 nuevamente diciendo, estad pues firmes, Sí. ceñida vuestra cintura, dice, Sí. con la verdad. Lo primero que vemos es el cinto, lo que se conoce como el cinto de la verdad, Exacto. ¿no? Y esta palabra ceñir, dentro de la interpretación bíblica, la primera mención, donde primero se menciona, es precisamente cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto. Cuando el Señor les da la orden de que apresuradamente tomen la Pascua, Ajá. que se ciñan para salir, para escapar, para esa salida, para ese éxodo, ¿no? Entonces Él les pide que se ciñan. Ajá. El ceñir era el acto de poner precisamente ese vestido en el cinto, Ajá. ¿no? Para que ellos pudieran tener más habilidad, más libertad, correr. para poder tener esa rapidez, ¿no? Sí. Y que no hubiera estorbos en sus pies. Ahora, aquí, por ejemplo, vemos que él dice que nos pongamos, ¿no? Que nos ciñamos, que nos pongamos el cinto, ¿no? Y cuando hablamos del cinto, ¿para qué nos sirve un cinto? Ujú. ¿No? ¿En qué parte de nosotros va el cinto? Pues va en la cintura, Ujú. ¿no? ¿Con qué propósito? Es para fortalecer nuestros lomos, Ujú. ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, este libro, nos vamos a dar cuenta que este es el lomo. Ajá. Este es el lomo del libro. Y en el lomo precisamente está la fuerza de este libro. Ajá. Sí, Ahí claro. es donde radica toda la fuerza de este libro. Si el lomo pierde fuerza, el libro empieza a desahojarse Exacto. y no tiene fuerza. Nosotros, la fuerza en nosotros está aquí, en esta parte. Es donde hacemos el doblez, ¿no? Podemos doblarlo. Porque aquí en esta parte de la cintura es donde ejercemos la fuerza. Ujú. Y cuando habla del cinto de la verdad, no está hablando precisamente de la verdad de Dios. Ujú. Porque Dios no tiene ningún problema en cuanto a su verdad, ¿no? Es la respuesta que nosotros tenemos en la verdad que ejercemos nosotros. Por ejemplo, David en el Salmo 51 le dice a Dios en esa oración, porque tú amas la verdad en lo íntimo, ¿no? Y la verdad nuestra realmente está, la verdad nuestra, que solamente Dios sabe, que Dios conoce, porque David también le dice, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí ya no involucra a nadie, dice, Exacto. lo he hecho delante de ti, pensé que tú no me estabas viendo. Y realmente la verdad de nosotros radica en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Exacto. Es la integridad. ¿Sí? La integridad, ¿no? Donde nadie nos está mirando, pero Él sí nos está viendo. Ujú. Y es ahí donde precisamente es lo que nos va a dar fuerza, es lo que nos va a dar el respaldo, es lo que nos va a dar precisamente esa posición de fortaleza y de firmeza, Exacto. ¿no? De poder soportar, de poder mantenernos firmes, sea cual sea el ataque. Entonces, yo quiero decirle a todos los hermanos que por favor tomemos en cuenta esto, porque se ha generalizado pensando que esto tiene que ver con la verdad de Dios. No, la verdad de Dios nos hace libres, poderosa. La verdad de Dios, Él no tiene ningún cuestionamiento en cuanto a su verdad. La verdad que a veces está en cuestión es la nuestra. Ujú. Y es la que precisamente el diablo a muchos les ha sacado.
¿no? Claro. Porque Él sabe cómo vives en tu vida íntima, en tu vida secreta, Sí. ¿no? Y he visto incluso a pastores, a líderes, enfrentando demonios y los mismos demonios avergonzándolos. Sí, claro. Yo te vi haciendo esto, estabas haciendo esto, tú tratas así a tu esposa, o sea, cosas impresionantes. Y los avergüenzan. Sí. Y les sacan a la luz tantas cosas que en realidad no pueden, al final de cuentas no pueden echar fuera esos demonios. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es un choque, es un enfrentamiento espiritual. Sí. Entonces, Claro. cuando nosotros no tenemos integridad en esta parte y que no vivimos precisamente una vida acorde, una vida donde respetamos la presencia de Dios, donde consideramos su presencia, donde decimos, porque nosotros ya no es de que nosotros estemos cuidándonos como en el Antiguo Testamento, decir, ay, Dios está aquí o Dios está acá. No, Dios Ajá. habita en nosotros. Claro. Y hoy es más tremendo, porque hoy debemos de cuidar esa parte, Sí. saber que Él está aquí. Exacto. Esto es lo que se llama comunión. Es la unión de Él con nosotros, en todo lo que para nosotros es común, saber que Él está ahí. Así es. ¿Sí? Y que Él camina con nosotros, y que Él va con nosotros al trabajo, y que Él está con nosotros cuando nos bañamos, cuando comemos, cuando dormimos, cuando vemos un programa, cuando tenemos el control remoto en la mano, cuando Él está con nosotros. Exacto. Él está ahí presente. Exacto. Así es. Y eso es tan importante porque la verdad viene como cinturón. Y en la armadura de Romano era la pieza más importante, porque es la pieza que sostiene la coraza, donde pones la espada y donde anclas el escudo. Todos. Entonces, si se te cae el cinturón de la verdad, se te cae la coraza, se te cae la espada y se te cae el escudo. Así es. Entonces es tan importante la vida de integridad y la vida de verdad, como tú Así dices. es, así es. ¿No? Y nuestra integridad va a estar basada, obviamente, en la palabra de Dios. Claro, Y tienen que estar unida y caminar juntos. claro. Pero a veces hemos dicho, no, el escudo es lo más importante o la coraza. No. Si no tienes el cinturón bien puesto, Sí, tu armadura no funciona. sí, sí. Y eso es tremendo. Sí. Porque mucha gente piensa, no importa, es chiquito. Sí. Pero te vas sin tus armas principales después. Y que el cinturón es ahí donde radica la fuerza del creyente. Sí. Sí. Pablo comienza diciendo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero lo que a continuación trata de hacer es mostrarnos en dónde radica esa fuerza, ¿no? Porque podemos decir, ¿dónde está? ¿No? Está en nuestra unión con Cristo, pero también está en todo esto. Aquí está su fuerza. Tomen en cuenta todo esto. Y lo hacemos de manera natural. A veces sentimos una presión y aprovechamos el cinturón, ¿no? Lo apretamos. Sí. Porque sabemos que es importante. Sí. Es tan perfecta la palabra, ¿verdad? ¿Por qué crees que como cristianos podemos llegar a un punto de no soportar ciertas cosas? No soportamos, no tenemos la fuerza, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica al levantamiento de pesas, ellos siempre están buscando romper un récord, superar la marca, superar el tonelaje, superar, ¿sí? Entonces ellos se preparan cada vez más para poder tener ese levantamiento mayor, de mayor peso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como creyentes es muy, muy triste esta situación porque muchos cristianos no están soportando. Ajá. Y no soportan, y no se soporta. ¿Por qué? Pues porque no estamos considerando esta parte como algo esencial, ¿no? Exacto. Que es nuestra verdad en lo íntimo, nuestra verdad en lo secreto con Él, ¿no? Entonces, esa parte es de suma importancia, porque ahí radica la fuerza de un creyente. Exactamente. El respaldo de Dios, la operación divina, o sea, el moverse de Dios a través de nosotros, ¿no? Pero es a través de eso. Él no puede respaldar algo, Él no puede respaldar algo, ni va a respaldar jamás algo que no está basado en su verdad. Claro.
¿no? Por supuesto. Entonces sí es nuestra verdad, pero es una respuesta a su verdad que ya está establecida en nosotros. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. La siguiente cosa que nos habla A la ver. palabra es precisamente después de esto, dice, y vestidos con la coraza de justicia, ¿no? Sí. La coraza de justicia tiene que ver, primeramente, estar bien posesionado, porque te digo que todo lo que hacemos es una respuesta responsable de algo que ahora nosotros tenemos la revelación de eso y actuamos en pro de eso, actuamos en consecuencia de esa revelación. Esta revelación tiene que ver con la justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo. Así es, ¿no? así es. Somos justos. Somos árboles de justicia, Sí. plantíos de Jehová. Sí. ¿no? Y como tal tengo que dar ese fruto en la parte exterior. El árbol de justicia tiene que dar fruto de justicia, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Esos frutos de tu nueva vida en Cristo Jesús, que tienen que ver con el amor, Fe, la bondad, paz, mansedumbre, sí, todos estos. los 9 frutos del Espíritu regenerado, del Espíritu justificado. Y esa parte es ahí donde debemos hacer una evaluación. Pablo lo hace. Pablo, cuando habla de los frutos del Espíritu y habla de los frutos de la carne, por ejemplo, él los pone en balanza. Sí, claro. Yo le llamo eso como la báscula del cristiano, la báscula del creyente, ¿no? Donde puedes ponerte ahí y ver Sí. hacia qué lado se va la balanza, La ¿no? balanza. ¿Qué tanto hay de ese amor? ¿Qué tanto hay de esa fe? ¿Qué tanto hay de esa templanza? De esa mansedumbre, de ese gozo, ¿no? ¿Qué tanto hay en nosotros? ¿Qué tanto se está desarrollando? Ahora, aprendimos algo, y esto me gustó mucho en el instituto, que no estamos aquí para pedirle a Dios que nos dé más gozo, No. sino ese gozo que ya está en nosotros, la naturaleza misma de Dios, permitir que fluya, permitir que salga hacia el exterior y que no haya nada que lo esté deteniendo, que no haya nada que lo esté frenando, que no haya nada que lo esté ahí, deteniendo para que pueda manifestarse. Entonces, esta parte también es muy importante porque hay muy poco fruto hacia afuera, Claro. ¿no? Claro. Y ya está ahí dentro, solamente que nosotros no estamos tomando una decisión responsable para permitir que eso fluya, que eso salga. Y eso va a crecer en nosotros en la medida que nosotros permitamos que esté fluyendo. Las cosas de Dios, los frutos de Dios no van a crecer mientras nosotros no estemos dándole una libre salida, un libre escape. Entonces, una conexión. Así es. Jesús dijo, soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿no? Ustedes les toca dar fruto. Sí, sí, sí. A mí me toca dar vida. Así es. ¿no? Y nuestra parte sí es dar este fruto de la justicia de Dios, de esta vida de libertad, sin culpa, sin condenación, no culpando a otros o a nosotros mismos. Porque el diablo viene a esto, ¿no? Si te puede condenar, te va a aplacar. Así es. ¿no? Te va a quitar tu autoestima, te va a quitar tu identidad en Cristo, te va a quitar tu denuedo, muchas cosas. Y finalmente vas a decir un día, pues ¿de qué sirve todo esto? Claro. ¿no? Mejor me olvido de la vida espiritual. Pero te puedes olvidar de la vida espiritual, pero la vida espiritual sigue. Sí, esa está ahí. Es imposible que cambiemos. No podemos cancelarlo, porque somos espíritus. Y nuestra vida es espiritual. Es. Y para nada más cerrar esta parte, a lo largo de toda la Biblia, hablando de la senda del justo, hablando de la vida del justo, vemos una característica siempre, el aumento. Sí. El aumento. Sí. En la vida de... Entonces, ya está la justicia, pues ahora camina como justo, vive como justo, ¿no? Se habla de Lot, que en medio de una generación tan perversa, el justo Lot, ¿no? Se habla de un justo. Sí, sí, claro. De un hombre justo. Sí. Que era lo que Dios quería, justos. Y no había justos. No había. Y ahí estaba Lot. Entonces siempre va a haber uno. Sí. Y eso puede ser nosotros. Entonces ahora más, ahora que estamos justificados en Cristo, reaccionemos. Exacto. Hagamos una vida de justicia. Exacto. Sí, hagamos lo justo. Eso significa vivir por fe, sí. Vivir en obediencia. Por ejemplo, en la parte donde dice,
un versículo muy conocido, buscad primeramente el reino de Dios Ajá. y su justicia, Sí, ¿no? En las versiones antiguas dice, busquen al rey de ese reino claro. y procuren hacer siempre lo justo delante de él. Eso es lo que dice. Sí, Entonces, ese es el llamado. exacto. La coraza de justicia es una protección que te da la misma acción de vivir como justo. Porque cuando viene el diablo a acusarte, se Exactamente. topa con esta coraza que Así dice, es. no, Así yo soy justificado Amén. en Cristo Jesús. Amén. Entonces te callas, demonio. Así es. Gloria a Dios. Bien, nos despedimos entonces de ustedes ahorita. Recuerdan de suscribirse, de compartir. Manda esto a mucha gente y recuerda siempre en victoria.